Así que para unas primeras impresiones así generales, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿cuál es tu impresión, tu valoración de este tercer informe? Pues en general fue un resumen de lo que ha sido estos 3 años casi de gobierno. Me parece que López Obrador se centró mucho en la parte estructural, que es la que menos se suele comentar en la coyuntura noticiosa del día a día. Y creo que hay logros importantes en estos 3 años. Arrancó con la política energética, pasó por la política fiscal, el tema de la vacunación, que eran como los temas que si uno pues los posicionara en función de las prioridades o con qué arranca, pues diríamos que son algunas de las preocupaciones mayores del gobierno federal, y ya se sigue con varios temas, ¿no? La estabilidad financiera que se ha tenido en estos 3 años, el tema de los salarios mínimos y toda la parte laboral, los programas sociales. Me parece que importante esos logros que comenta y que suelen estar completamente desaparecidos, obviamente, de las coberturas de los grandes medios de comunicación, que todavía 3 años después no se les quita el entripado. Por esto que está sucediendo. Estaba viendo algunos comentarios ahí medio furiosos de algunos reaccionarios de derecha en Twitter que no pueden creer que prácticamente todas las encuestas dan un 60% de aprobación al mandato de López Obrador, con todo y la crisis y la pandemia, ¿no? No es una calificación menor, creo yo, y que refleja mucho pues cómo hay un sector de reaccionarios de derecha que viven en una dimensión de la realidad muy distinta a la que viven la mayoría de los mexicanos, y que por eso no pueden entender esta calificación. Yo creo que algunos de los logros importantes pues son para los sectores de abajo, o sea, el sector de los trabajadores, con cómo se quitó el outsourcing, el aumento del salario mínimo, la política fiscal, que ahora sí le cobra a los grandes contribuyentes, como no ocurría en el pasado, pues se ven reflejadas en algunos de los programas de gobierno. Obviamente la parte que faltó y donde incluso López Obrador reconoce un déficit es la parte de seguridad, es el gran talón de Aquiles en la actual administración de la Cuarta Transformación. Reportó por ahí aumento en feminicidios, en extorsión, en robo, y ya no digamos pues en esta meseta que llevamos ya metidos casi todo lo que va del sexenio, con un altísimo número de homicidios. Esa parte todavía hay una deuda pendiente por parte del gobierno, pero en general creo que se entregan buenos números con todo y la situación de la pandemia, ¿no? Que fue un hachazo para la actual administración y para el país entero. Pero creo que pues sale más o menos bien librado López Obrador en este tercer informe de gobierno. Sí, en realidad yo también estaba viendo, Manuel, Alejandro, Ernesto, algunos comentarios en Twitter y algunos también aquí en el chat, que de pronto se nos cuelan varios que estaban ahí reclamando y no sé, tantas cosas. Alguien decía por ahí que si es austero, que se vaya de Palacio Nacional, y ese tipo de argumentos que en realidad son pues bastante banales en el sentido del análisis político, porque se quedan en la superficie, como se diría muy en mis tiempos de la prepa, ¿no? Pero sí, efectivamente, las encuestas, algunas, inclusive alguna de Reforma, por ejemplo, que no se puede decir que sea un palero de la 4T, ni mucho menos, le da una altísima popularidad. Mitofsky, Roy Campos, le otorga en la aprobación promedio a este 1 de agosto 61% de respaldo. En fin, entonces, pues, este es un informe que me parece que es un resumen de todo lo que ha dicho en estas 685 conferencias de prensa matutinas, Alejandro. O sea, no sé, ¿tú cómo lo viste? No, pues mira, pues es un presidente que en efecto llega con este 60%, ¿no? En su tercer año, creo que no lo habíamos visto en presidentes, en los últimos presidentes, ¿no? O sea, que llegues, digamos, con este apoyo, bien lo dice Manuel, ¿no? Que la gente, o sea, la derecha, los opositores, pues de pronto están un poco desubicados y no entienden, ¿no? Realmente la realidad
del pueblo. Creo que Andrés Manuel lo ha entendido muy bien y pues ahí está, ¿no? Y llega un presidente con ese 60% a hablar de números, que como bien lo dice Manuel, a mí me parece que hay varios de estos números que la coyuntura ha perdido, ¿no? Y que no los teníamos en la cabeza, ¿no? Creo que presume las cosas que tiene que presumir, por supuesto. Yo no le daría, o sea, bueno, él habla de que está cimentando mucho su política o este rescate en la pandemia, pues también de las remesas. Es decir, pues ese sí no es un éxito de su gobierno, es un éxito, o sea, pero las remesas al final de cuentas, pues han sido parte de esta fórmula en la que han encontrado, pues para lo de los programas sociales. Pero sí me parece que lo de las remesas, pues sí es ahí como que algo que no checa. Lo de los migrantes me parece que también está ahí, ¿no? Que es una de las contradicciones, digamos, de la 4T, donde que a mí sí me parece un tema pues, delicado, digo, a mí me ha tocado cubrir con migrantes y todo, y entonces hoy que esté como una política diferente, pues bueno, eso ahí me salta, pero en general creo que coincido con lo que dice Manuel, que el presidente entrega buenos números, se le ve sonriente, ¿no? O sea, en ciertas frases suelta estas risitas, ¿no? O sea, de que sabe, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice estoy seguro que la gente votará para que yo siga, ¿no? Suelta esta risita, pero pues a la vez también provoca, ¿no? Yo me imagino que en las redes va a empezar a ver esto de que no, pues vamos a ir a votar en contra del presidente, bla, bla, bla. Lo que sea, yo sí creo que tengo dudas en que si su misión está cumplida, o sea, digo, ha hecho muchísimas cosas, la verdad, el presidente, o sea, sí lo reconozco, a mí me parece que lo del salario mínimo, por ejemplo, es uno de sus grandes éxitos, ¿no?, de gobierno, pero yo no sé si realmente todavía, o sea, podríamos decir en este momento, ya, misión cumplida. Ojalá que dentro de 3 años, cuando él entregue la banda presidencial, sí sea esta misión cumplida bien. No ahorita, creo que no, pues todavía vamos, pues él todavía lo dice, ¿no? Vamos a la mitad del camino. Entonces, pues yo creo que yo ahí esperaría. Bueno, los mensajes, bueno, siempre se le manda estos mensajes a la derecha, ¿no? Pero el hecho de decirles, mire, tengan para que aprendan y enumerarles pues toda una cifra, pues sí, nos lleva de una u otra manera a decir, no se ha acabado el neoliberalismo porque vivimos dentro del neoliberalismo, ¿no? Es nuestra piscina, pero de una u otra manera el gobierno mexicano le ha puesto algunos diques, ¿no? A la privatización y a todo este modelo neoliberal. Le falta mucho, creo yo, al gobierno para pararlo definitivamente, pero creo que da 2, 3 frases para la derecha que, bueno, pues evidentemente se va a incendiar, ¿no? Pues mis queridos colegas, ya está por acá Jesús Cervantes, mi querida Jechucha, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues Jesús, pues aviéntanos también cuáles son tus impresiones del informe, a ver si estás coincidiendo con Manuel y Alejandro o no. Bueno, pues a ver, yo creo que lo más importante, nos dio un resumen, ¿no? De eso se trata el informe, del resumen, pero esta parte donde dice, que creo que ya es casi al final, donde dice, y que lo repite, sentar las bases, esa era parte del objetivo y lo dijo así el día de su toma de protesta el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados, ¿no? Y creo que también a eso obedecen parte todos los cambios que está haciendo en el gabinete, las salidas de algunos personajes, la llegada de otros. ¿Por qué? Porque los 3 primeros años, recordemos, es cuando el presidente de la República, el que va llegando, es cuando justamente hace los cambios constitucionales. Estos cambios constitucionales que el presidente propuso fueron al inicio desde la reforma educativa, ¿no?, para modificar todo lo que se había hecho. ¿Qué fue lo que no? ¿Qué fue lo que le frenó la firma del Tratado de Libre Comercio? Le frenó el gran cambio que él pretendía hacer, que era darle la vuelta a la reforma energética, ¿no? Es así, no ha podido, es la que la tiene todavía ahí en veremos, y creo yo que ya no la va a poder hacer, pero todo lo demás, que era lo más importante para él, a ver, vamos a darle recurso a los pobres, la atención a los jóvenes, la atención a las personas, a los adultos mayores, y todo este cambio del sistema de salud,
Sí, porque sí ha habido un cambio en el sistema de salud, desde la propia rehabilitación que empezó con los hospitales y demás. Todo eso ya lo hizo en los primeros 3 años, ya no lo ha concluido, pero lo empezó a andar y sentó las bases. Esas bases que estableció, ¿sí? Y que tienen que ver un poco con la salida, creo yo, del jurídico de la presidencia, todas esas son para cambiar el régimen, a Alejandro. Claro que todavía le falta, ¿no? Le falta. ¿Qué viene en los próximos 3 años? Echarlo a andar, ¿no? O sea, para poder, cuando él dice, bueno, ya me voy a ir tranquilo a Chiapas dentro de 3 años, es porque ya estarán operando esas reformas. Pero es lo que él está diciendo, por eso lo remarcó, creo yo, y yo así lo he venido viendo, o sea, así lo he venido considerando en estos años, cada vez que hacía una reforma, ese es el objetivo de Andrés Manuel, ¿no? Y por eso también tiene todo un gran equipo con el cual llegó en estos 3 primeros años, con el cual llega a la presidencia de la República. Ya es hora de cambiarlo. No eran su gente de toda la vida. Ahora, ¿quién va a operar esos cambios a los nuevos que trae? ¿No? Entonces, creo que por eso es estos. Yo pensé que estos 3 primeros años ya el presidente estaba empezando a entrar en declive, incluso lo comenté aquí, ¿no? Pero no, o sea, los 3 primeros años son para sentar las bases y los otros 3 años que vienen es con estos cambios para poder echarlos a andar. Esa es mi percepción. De todo lo demás, las cifras, bueno, pues ya lo sabemos, todas estas grandes cifras, el dinero para los jóvenes, el dinero, no, ya, todo. Pero él siempre los centra, primero los pobres. Y eso es lo que hizo, ¿eh? Con esa idea llegó. Y hasta ahorita ya está logrando en leyes. Claro que tiene una serie de problemas con los bancos del bienestar, con las licitaciones, con todo eso tiene muchísimos problemas. Unas obedecen a la inexperiencia de la llegada, otras a los grandes monopolios, a los grandes poderes fácticos y todo esto que tenemos, ¿no? Pero pues ahí va, pianito, creo yo. Creo que es a mí me gustó la última parte, lo demás era así como que todo un recetario de todo lo que, y lo dijo el año pasado y lo dijo, o sea, y lo va a decir el próximo año, pero la última parte para mí es la central. Gracias. A mí también me parece que la última parte es lo distinto, porque sí, en realidad fue como un resumen de lo que ha dicho todos los días. De hecho, hay algunos que todavía creen que el 1 de septiembre es el día del presidente. Yo más bien creo que todos los días entre semana son los días del presidente López Obrador, con las conferencias de prensa matutinas. Antes de hacer la pregunta, Jesús, ¿podrías bajar un poco el volumen de tu micrófono? Porque se nos descompensa un poco, sí. O a lo mejor lo tienes muy, muy, muy cerca. Y Manuel, hay algo que me llama la atención dentro de esta numeralia que hace que lo insiste, lo repite, y no sé hasta qué punto realmente lo que el presidente lo crea o los asesores le hayan dicho que es conveniente mencionarlo, que es el utilizar cifras que no necesariamente forman parte de las cuentas nacionales. Y esas cuentas nacionales que son un reflejo, un termómetro del buen o mal desempeño de una administración pública, federal y también estatal. Me refiero al repetir con cierta frecuencia el hecho de que se alcanzan cifras récord en las aportaciones de las remesas. Ahora incorporó también el que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un récord histórico en el índice de precios y cotizaciones. Y la inversión extranjera directa también lo plantea como algo que es como un logro de su gobierno. Y estas 3 variables son ajenas a cualquier administración pública. La única manera en la cual pueden tener alguna variación es en el caso de la bolsa y la inversión extranjera directa, sería con un error fuertísimo en términos de administración pública. No sé hasta qué punto esto sea conveniente, si esto reflejaría alguna idea de tratar de meterle cifras a algo que eventualmente todavía no sabemos bien a bien.
que es el impacto real de la pandemia en algunos sectores económicos y algunos sectores también de comunidades rurales, por ejemplo. Las cifras del INEGI van en sentido contrario a veces a las que se ven en la conferencia de prensa matutina. ¿Tú cómo ves esta parte, Manuel? Yo lo veo desde un punto de vista político, o sea, yo creo que sí hay que tomar con pincitas esas cifras. No se pueden presumir como logros de gobierno cosas como las remesas o la llegada de inversión extranjera, pero de alguna manera López Obrador lo que hace es restregarle en la cara pues muchos de esos indicadores con los que luego lo atacan desde el bloque opositor, ¿no? Entonces les dice, miren, hasta en sus mismas numeralias tenemos saldo positivo, ¿no? Entonces ese más bien yo lo interpretaría desde una perspectiva política, no tanto económica. Muchos de esos logros pues son muy relativos. O sea, recordemos que después de la caída tan pronunciada que hubo con la pandemia, que realmente pudo haber sido más pronunciada, también hay que decirlo, pues la recuperación va en una V, como había pronosticado López Obrador justamente. Pero no se puede, yo creo que tampoco se puede hablar de una gran situación económica en México, pues todavía no lo hemos visto. Y ahí es cuando a mí me saltan lo que no se dice en el informe de gobierno. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes pendientes, y que eso no hemos visto ni siquiera un esbozo, es de una política industrial por parte de la Cuarta Transformación, que era una cosa que uno podía esperar. Si tu modelo económico ya no se va a basar en la llegada de inversión extranjera, en la exportación, vía tratados de libre comercio y demás, aunque mantienes esa parte que no la puedes soltar en el actual momento en el que vive el país, pero no hemos visto ni esbozos de una política industrial que vaya en el sentido de tratar de resarcir el abandono de toda la planta productiva que hubo durante 3 décadas de gobiernos neoliberales. Y esa parte a mí me parece preocupante, porque a final de cuentas, los países que han logrado prosperar económicamente, pues es a base de una política industrial. En México no hay ni siquiera un esbozo de esa situación, y me parece preocupante, sobre todo a la hora de que hablas de sentar las bases para el futuro. Esa es una base que no se está ni siquiera tomando en cuenta. Todo lo que es la política del campo, pues también se maneja muy superficialmente. No hemos visto grandes cambios en ese sentido, en ese rubro. Seguimos bajo muchas inercias neoliberales en esos dos ámbitos, y me parece que también deberían de tomar en cuenta esos aspectos. Y por supuesto, otra parte que a mí me deja dudas sobre qué tan sentadas están las bases de la transformación, como le llama López Obrador, pues es toda la parte política. A final de cuentas, los grupos de poder no han sido trastocados, han sido contenidos o mitigados, pero los factores reales de poder siguen latentes. O sea, es muy... puede ser muy efímera esta transformación si no se sienta bien en el aspecto político. Dentro de esa lógica, pues ahora en esta segunda mitad vamos a ver pues qué tanto se puede echar a andar una reforma política, que yo creo que va a ser una de las claves en esta segunda parte de la administración de López Obrador, pero me parece que esta correlación de poderes todavía no ha sido trastocada. Lo estamos viendo con el desastre que son los órganos electorales, tanto el tribunal como el Instituto Nacional Electoral, el mismo Poder Judicial, todas las falencias que ha tenido, y que si bien es cierto que ha habido un esfuerzo o un intento por generar cambios, los resultados todavía no los hemos visto, no son palpables. No son temas fáciles, desde luego, emprender estos cambios, pero es ahí en donde yo pongo entre comillas qué tan firmes están estas bases, ¿no? de la transformación. Yo creo que si bien es cierto que ante un posible regreso de la derecha les va a costar trabajo desmontar algunas cosas como el derecho constitucional a los programas sociales y estas cosas, en otros temas yo todavía veo endeble este asunto. Me llama la atención pues que la Fiscalía prácticamente no aparece en el informe de gobierno. Nada más por ahí mencionó que celebraba la independencia de la Fiscalía, que no se persigue a opositores, que ya no hay represión política,
como antes, que no se influye en los medios de comunicación para que sigan una línea editorial. Esa fue como la parte política de la política dura del informe, pero me parece que todavía está muy endeble esa situación, y que justamente pues este apretón de tuercas que urge en la fiscalía, pues se notó la falta de resultados de esta lucha o de esta cruzada anticorrupción en los logros del informe. No fue algo que presumiera López Obrador dentro de su informe, y también llama la atención. A ver, Manuel, pero tampoco es algo que él tendría que estar presumiendo, ni tampoco en el poder. Recordemos, son 3 poderes distintos, ¿ok? Él está hablando es un informe del poder ejecutivo. No se puede meter. La fiscalía es parte del poder ejecutivo. Sí, pero es un poder autónomo. Ese es el punto. Dicen. Ese es el punto. Bueno, justamente porque sea un poder autónomo, que digan que en realidad no lo es, bueno, entonces el tema ahí es cómo vas a exigirle a Hertz. El problema es de Hertz. El problema es que el poder legislativo es el que tendría que estar removiendo a Hertz, porque no ha cumplido, porque son los únicos que lo pueden remover, ¿no? Pero si hay avances en el caso Ayotzinapa, ¿tú crees que no lo va a presumir López Obrador? No, pero espérame, ahí dijo que ni madre, que ahí no ha tenido, y que es uno de los grandes temas que todavía le falta. Ahí sí lo dijo, también le toca a la fiscalía en eso ese caso, sí, ¿no? No, pero ese es un tema totalmente político, porque él mencionó como parte de los compromisos. Ahí sí, pero por ejemplo, si yo estoy hablando del poder, yo estoy totalmente de acuerdo en que son una bola de corruptos y en que Hertz no ha hecho ni madre, ¿no? Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Yo lo único que quiero diferenciar aquí es el informe de lo que hace el poder ejecutivo. Si yo me meto en lo que hace el poder legislativo y el poder judicial, que está hecho una porquería, ¿no? Entonces la acusación es: te estás metiendo en otro poder, estás transminando y el equilibrio lo estás afectando, y entonces eres un presidente como los de antes, o como Ernesto Zedillo, que dio un manotazo y corrió a todos los ministros, cambió toda la corte, que por cierto ahí llegó Olga Sánchez Cordero en esas, ¿no? O sea, ¿tú crees que en esta falta de operatividad y de acción de la fiscalía, López Obrador no tiene responsabilidad alguna? Yo creo que López Obrador no tendría por qué tener responsabilidad. Sí le puedes exigir, pero no lo puedes obligar, ¿no? Lo puedes exigir como poder ejecutivo, como también lo puede exigir el poder legislativo y como también lo puede exigir el poder judicial, pero no te puedes meter ahí. Y también puede decir, por ejemplo, Andrés Manuel puede decir: a ver, Cámara de Diputados, ¿por qué no le están exigiendo? ¿Por qué si ven que no hay resultados? Quítenlo. Es cierto que no lo toca, ahí sí te doy toda la razón, y que dice que confía en Hertz Manero y todo eso, pero, o sea, es que es parte de la distinción. No podemos nosotros mezclar todos los poderes como antes. No es el presidente el que decide cómo debe de actuar un poder u otro. ¿Cuál es la responsabilidad del Ejecutivo? El mandar las iniciativas a las que a él les tocan, ¿no? Como fue las reformas. O, por ejemplo, esta reforma tan absurda, ahí sí creo, de poder prolongar la estancia de Saldívar, ¿no? Esas son las partes que le tocan, y esa fue una metidota de pata, ¿ok? Sí, es cierto, totalmente, y ni siquiera la defiendo, lo digo tal cual, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer. A ver, yo mando una reforma, ¿sí?, al poder legislativo, al poder judicial, en la parte que es lo que está todavía atorado en el Senado y todo esto que no ha podido sacar tampoco Ricardo Monreal, ¿no? O sea, eso es lo que le toca al presidente, a mandar sus iniciativas. Le toca poner en ejercicio, impulsar la autonomía, ya que si el autónomo que llegó
que es Gertz Manero. No ha hecho nada, absolutamente. No hemos visto nada de Lozoya, todo ha sido una burla para todos. Lo de Ancira, todo eso. Ese es otro tema. Cada uno tiene su responsabilidad. Y creo que aquí Andrés Manuel está hablando de la responsabilidad como poder ejecutivo. Gracias, mi querida Jesúsa. Pues es todo un tema esto de Gertz Manero, porque pues también el presidente lo respaldó y publicó la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y aunque se le pidió Alejandro Encinas y Carla Quintana y la entonces secretaria Olga Sánchez Cordero, los comités estatales de búsqueda, todos los colectivos de búsqueda, que no publicara esa ley porque era un retroceso al siglo pasado, pues ahí el presidente, cuando le pregunté a Jesúsa, el presidente dijo, pues yo le creo y yo apoyo, le tengo confianza a Gertz Manero, y cuando le decía, bueno, y a Alejandro Encinas y a Carla Quintana no, pues me decían, no, sí, pero le tengo confianza a Gertz Manero. Ahí esa es una parte de su responsabilidad, porque era el único que podía vetar esa ley, no lo hizo, pero bueno, son temas ahí que creo que va a dar mucho para hablar. Yo quisiera, Alejandro Almazán, me quedo pensando, y ahorita aprovechando que está aquí Jesúsa, que vive en el interior de la República, nosotros estamos en la ciudad, todos los que estamos aquí, menos Jesúsa, pero Jesúsa también conoce la ciudad y cómo se mueve, y me quedo pensando en, no sé, de pronto me imaginé sentado en Tamaulipas escuchando el informe del presidente, o en Coahuila, o en Michoacán, o no, en Sinaloa, en distintos estados de la República Mexicana, si tendrían la misma percepción que nosotros estamos teniendo del informe presidencial. Y déjame detenerme en una frase que dijo el presidente: hay paz social y gobernabilidad en México. Bueno, quienes hemos estado en estos estados, que lo último que hay es paz social y gobernabilidad, pues dices, caray, entiendo desde dónde lo dice, ¿no? A mí, déjame retomar tantito que no he comentado sobre el informe, pero yo retomo un poco lo que comentaba Manuel al inicio, de pues, un informe estructural donde yo sí agradezco que presente datos duros, información relevante de lo que ha sido sus avances. Me parece que siguen debiendo todos los informes que he escuchado en México, no importa el presidente, siento que sigue faltando mucha más autocrítica que decir solamente, pues hemos fallado en seguridad. No, hay muchas otras cosas más, y eso no quita todo lo que sí se ha logrado, y que creo que no había logrado ningún otro presidente, por lo menos de lo que me ha tocado a mí en mis 54 años de vida, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, Alejandro, sobre esto? No, igual, también yo, ¿no? Mira, la verdad es que a mí los informes que me había tocado cubrir, pues, bueno, qué aburridos, ¿no? O sea, terrible ir a la Cámara de Diputados, etc. O sea, para mí era horroroso. Te soy honesto, este es el primer informe que escucho de López Obrador, ni siquiera los dos anteriores los escuché, ¿no? Estaban otras cosas. Este es el primero que lo escucho, y tiene diferencias a los que yo escuchaba con Peña Nieto, que escuché con Calderón, ¿no? O con Fox. Pero sí, en efecto, bien lo dices, Ernesto, creo que un poco de autocrítica no le hubiera hecho, ¿no? O sea, hubiera estado súper bien, porque creo que también ha tenido errores el gobierno, y esa es parte, creo yo, también puede ser un sello de la 4T en tener su propia autocrítica, ¿no? Y no decir que todo está súper bien. A mí, por ejemplo, cuando dice Manuel de que teme de que las bases no estén sentadas, yo también coincido con él, porque digo, bueno, sí, López Obrador es la cabeza en este momento, pero los operadores, los de allá abajo, qué complicados son, ¿no? Y también hay mucha corrupción,
y también está ahí abajo. A lo mejor en Palacio Nacional no existe la corrupción, pues está bien, en sus oficinas, pero afuera de Palacio Nacional sigue existiendo la corrupción gubernamental, y eso se necesita pues hacer prácticamente, ahí sí una autocrítica. No sé los estados cómo lo vean, ¿no? Hay una gran simpatía por el presidente en los estados, pero en regiones donde la muerte está constantemente cada minuto, donde hay balaceras, donde están los narcos, pues yo no sé si ellos tengan la misma opinión de esta paz social que en efecto estás hablando, ¿no, Ernesto? Porque pues no, pues esa no es una paz social. Ahora, es complicado también llevar allá la guerra, porque bueno, pues la gente que vive allá, pues lo que menos quiere es un balazo, luego es que el ejército entre y otra vez haya toda una serie de masacres. Entonces, es muy complejo o es muy difícil ese tema, ¿no? Y al final creo que solamente la gente que vive en estas áreas, en estas zonas que son prácticamente hoyos negros, pues tendrían pues ellos tienen más la moral o la información para poderle decir al Estado, oye, no nos estás ayudando, nos estás abandonando, que en efecto sí hay un abandono del Estado hacia ellos, ¿no? Entonces, sí, creo que la autocrítica faltó en la cuestión de seguridad, ¿no? Y yo sí creo que tienen que presumir lo de la vacunación. Yo, a diferencia de mucha gente que dice, no, es que la vacunación ha sido terrible, no, a mí me parece que ha sido, pues sí, algo que ha contenido de una u otra manera que esta tercera ola no sea tan letal. Veremos en las próximas olas, pero por lo menos esto de la vacunación sí, pero bueno, pues también tiene críticas la vacunación, ¿no? Y eso es lo que les hace falta un poco a la 4T. Yo creo que si llegan ellos a tener un poco más de autocrítica, todos los funcionarios, creo que van a poder incluso a captar a esta gente que hoy se les volteó y que dice, no, la 4T me traicionó. Yo creo que podrían incluso darle una nueva oportunidad a esta gente de pie que pues confió en la 4T y que de una u otra manera se decepcionó, ¿no? A mí sí, yo sí creo que la autocrítica para ellos sería súper necesario. No la van a hacer y van a seguir perdiendo público, ¿no? Ese es el problema. Yo no estoy muy seguro que la autocrítica quepa, o que sea un elemento que se pudiera considerar necesario en un informe de gobierno, porque hay muy pocos presidentes que han hecho una autocrítica real. De hecho, no recuerdo. Bueno, no, pues ¿cuál ustedes recuerdan? Yo recuerdo. No, y sería obviamente un ejercicio inédito, ¿no? Esto de, mira, dijo, oye, me equivoqué en esto, nos equivocamos en tal. Sería un balazo en el pie, Si tú haces una autocrítica, si tú dices, porque además el informe es como una fiesta de 15 años, o sea, tú no vas a ir así, o sea, a sacar todas tus horas y que tu lado oscuro, no, pues es festejar y el informe es festejar, yo lo entiendo. Pero si lo hiciera también, pues todos los logros pues pasarían de largo y todo el mundo se centraría en el balazo en el pie, ¿no? Entonces claro, yo ahí sí entiendo esa parte. Totalmente, es un asunto político. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que precisamente Andrés Manuel, que ha roto pues muchos protocolos políticos que había antes, o sea, creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Puedes dirigirte incluso a algunas entidades en lo específico, ¿no? Y decirles, en Tamaulipas, en tal, nosotros ahí estamos todavía, tenemos muchos pendientes con ustedes en esto, creo que se puede hacer. Claro. Sin darte balazos en el estómago, y creo que la gente hasta lo apreciaría. Es que se tendría que ir con todas las entidades, Ernesto, porque, o sea, no es Tamaulipas, es Baja California, Sonora, o sea, tendría que ir con cada uno de ellos, ahí se le iba a ir todo el informe. Pero hay además, tendría que ser una autocrítica con mucho sustento y realmente con el ánimo de construir y de avanzar. Yo estaba a punto de decir que la única autocrítica que yo recuerdo, y eso porque la oí, porque estábamos obligados en la primaria, todo el mundo recuerda en aquellos años de las cadenas nacionales y todo, y alguna vez me tocó un informe de gobierno de Luis Echeverría de 13 horas, o sea, terrible. Pero bueno, esa autocrítica de José López Portillo de ya nos saquearon, no nos volverán a saquear y defendería el peso como un perro, en fin,
pues ese tipo de escenarios que era lo que yo quería también abonar en la conversación. No sé si le toca a Jesús el turno, pero un poco sobre esta ceremonia, pues, el informe de gobierno, que pues habría que también destacar el hecho de que el presidente está presentando datos que pues es la esencia de un informe de gobierno, y en realidad el mensaje político pues lo da todos los días, ¿no? Y entonces ahí como que también me parece que habría que centrar un poco en eso, porque se señala mucho que faltaron de hablar de algunos temas muy, muy específicos. Se habla de agua, se habla de desaparecidos, que no le dedicó mucho tiempo, y a mí me quedé yo con esta parte de los migrantes, donde se detuvo apenas un par de, 3, 4 renglones. En fin, todo esto como que habría que también ubicar en la dimensión de esto que vemos ahora mismo, y no sé hasta qué punto realmente esto vaya a tener algún efecto más allá de lo que hay alrededor, fuera de Palacio Nacional, ¿no, Jesús? Aquí me parece que sí, es allí donde habría que estar fijando también la mirada. Sí, mira, ahorita que Ernesto dijo, yo me imagino en los estados, cómo le están viendo y todo eso. Yo te digo una cosa, Ernesto, aquí, o sea, en los estados, la gente no está viendo el informe, no lo escuchó, no lo vio, no le interesa, así de sencillo, ¿no? O sea, lo va a escuchar en el noticiero de mañana, ¿no? Y van a escuchar los comentarios, ¿no? Pero la gente que diga, me voy a sentar frente al televisor, frente a la computadora para escuchar, o voy a prender el radio para ver qué dijo Andrés Manuel, no. A la gente no le interesa. Ahora, por ejemplo, pensando un poco bueno, antier ejecutaron a 3, un basquetbolista aquí en una zona residencial, ¿no? La semana anterior ejecutaron a otro. O sea, ya son cosas de todos los días aquí en Mexicali. Hay un pleito por la plaza, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe cuáles son los grupos criminales, y no están esperando la gente. Te voy a decir una cosa, Ernesto, la gente no está esperando que en el informe el presidente de la República diga algo sobre eso. Está esperando que eso no ocurra mañana, ¿no? O sea, es que este tema del informe es un poco como lo dice Nájar, es un poco como es el día del presidente donde habla, y la fiesta de 15 años y donde da cifras, porque realmente lo que hoy hizo Andrés Manuel no es diferente a lo que hicieron los demás presidentes en cuanto a presentar cifras. Todos hacen lo mismo, todos hicieron lo mismo, ¿no? Y dicen, bueno, y la única diferencia es que hoy en los compromisos me faltan, de los 100, me faltan 2. Ayotzinapa y no me acuerdo cuál otro dijo, ¿no? Pero han sido todos iguales. ¿Quién puso la diferencia de el día del presidente? La puso cuando Vicente Fox se quedó atorado en el vestíbulo, ahí justamente en la pequeña breve antesalita de cuando ya entras en el pleno de la Cámara de Diputados, y no dejaron que entregara el informe, ¿no? La oposición no lo dejó, y a partir de ahí se cambia todo el ritual, ¿no? De que ya no es el día del presidente, pero fueron los propios partidos políticos los que obligaron a cambiar eso, y fue la oposición de ese momento, ¿no? Fue el PRI, fue el PRD en ese momento, ¿no? Fueron estos dos que no lo dejaron entrar, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, que en lugar de estar ahí con todas las ovaciones de 500 diputados, ¿no? Está con 30 de su gabinete porque no puede tener más ahorita por la pandemia, ¿no? Pero es exactamente igual, y dan las mismas cifras, y a la gente no le interesa lo que dijo Andrés Manuel, no le interesa lo que dijo Echeverría, no le interesa lo que dijo Fox, no le interesa a la gente absolutamente nada del evento de hoy, nada más a nosotros, a los reporteros, a los que están en la política, a los que tienen, a la gente. Lo que le interesa es que el día de mañana no haya esos ejecutados, y no me interesa que el presidente venga y me diga, estoy con ustedes y les tengo un compromiso con ustedes. Es diferente en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que se lo diga en casos como masacres, de desapariciones, este caso tan terrible de Ayotzinapa. Pero esto otro, donde está participando el crimen organizado, donde la violencia la tenemos claramente por estos motivos, a la gente no le interesa. Créeme que no, yo lo veo aquí ya, o sea, ya hablé con mis tíos, ya
Andrés Manuel iba a dar un informe. Así fue. Y mira que son pejistas en mi casa al 100%. O sea, a mi tío no le puedes hablar mal de López Obrador. O sea, la señora Jesusa se le respeta su opinión, mas no se comparte. Somos millones de mexicanos que estuvimos viendo el informe del presidente AMLO. Pues varios comentarios en ese sentido, mi querida Jechucha, que hacen, sí. y otros que es: Jesusa, me escapé de mi clase para saludarte. Qué bueno que llegaste, te quiero harto porque eres un excelente periodista, seria y con un trabajo comprometido. Pat MC. No, ahí está, no, órale, Jesusa. Pues sí, es que Pat MC sí tiene mirada crítica y sabe, sí. Pues no te dijo panzón, Ernesto. Mira, perdón. Hincha Alberto, mira, no te metas con mi panza, no te metas con mi panza. No, ya no rompió, pero mira, rompió el protocolo y la seriedad y la propiedad. Eso me alegra. Para que no digan que no hay autocrítica también en esta mesa. Pues sí, pero no me la hiciste a mí, no fue autocrítica. Ya, ¿no? Mejor, hombre, ya, bueno, pero es al programa, es al titular. Ya bajé, mira, ya está, pues. Ay. Bueno, sí, regresando a las seriedades. Manuel Hernández Borboya dio algunos datos ahí de un listado de récords históricos. Dice el presidente López Obrador: récord histórico, inversión extranjera, récord histórico, el incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluaciones, récord histórico en no incremento de la deuda, récord histórico en el aumento de las reservas y récord histórico en las remesas, que ya comentamos un poco si esto tendría que señalarlo o no. Pero sí son datos finalmente que pues son importantes y que hay que hablar también de eso, como también el incremento para el procesamiento de barriles, ¿no? Con las refinerías, cómo se incrementó de 501,000 a 706,000, más lo que va a abonar la refinería de Dos Bocas de 340,000 barriles diarios, más los 596 millones, el costo de la refinería de Deep Park que se adquirió con 596 millones. Habla datos, presenta números, que eso también se agradece. ¿Cuál es tu valoración de estos récords históricos? Retomando un poco ahorita lo que señalaba también Jesús, pues todos los presidentes pues dan siempre sus cuentas y sus cifras, pero en este caso me parece pues que son datos duros y que sí han repercutido en la economía de nuestro país. Yo creo que hay dos datos clave de estos récords que mencionan, ¿no? El no incremento de la deuda se me hace fundamental, y el no devaluación del peso, que también eran dos de los temas que siempre le achacaron a López Obrador que iba a suceder durante su administración, ¿no? Y aún con pandemia. Y aún con pandemia, digo, no solamente se debe al gobierno estas cosas, ¿no? También hay que reconocer la labor del Banco de México, que esa sí es una institución autónoma que ha funcionado, ¿no? Mal que bien, hay el trabajo del Banco de México y de la presidencia, pues ha ido de la mano y creo que está arrojando buenos resultados. En el tema de la deuda a mí me parece fundamental, porque lo que hemos visto en las últimas administraciones es que se endeudaban brutalmente para supuestamente sobrellevar el tema. Aumentaron impuestos en las últimas dos administraciones, aumentaron la deuda y las cuentas que entregaron fueron un desastre. Ahorita sí estamos viendo algunos de los efectos de esta política de austeridad republicana que se le criticó mucho a López Obrador, sobre todo al inicio, este apretón de cinturón que estuvo medio rudo al principio, pero que está arrojando buenas cuentas, porque se está viendo que el dinero se está utilizando, por ejemplo, para el tema de las pensiones, que sí logró mitigar muchos de los efectos adversos de la pandemia, sobre todo en el terreno económico. Siento que ha habido mucha estabilidad y mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de la macroeconomía.
sigo creyendo que falta sentar estas bases en términos de producción, con toda la crítica que hice a que no hay un esbozo de política industrial en el país, que a final de cuentas, pues eso va a ser un motor que te permite el crecimiento, ¿no? Se han olvidado de temas como invertirle a las nuevas tecnologías, mientras países pues ya países como la India están basando buena parte de su crecimiento económico en el auge que han tenido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. En México estamos todavía muy, muy incipientes y ni siquiera está ese tema en el radar de la cuarta transformación, ¿no? Que yo creo que es algo que México ya debería estarse planteando y sobre todo por su cercanía con Estados Unidos. Pero me parece que, digamos, en términos prácticos o de la realidad inmediata, en general son buenas cifras en términos de macroeconomía. El tema del salario mínimo también me parece crucial. O sea, toda esta política enfocada a los trabajadores, que no se habló como tal, pero son varias medidas y yo creo que es uno de los grandes logros en esta primera mitad del sexenio, las políticas enfocadas al sector laboral, que había sido quizá el más golpeado en lo que fueron los 30 años de gobiernos neoliberales, y que eso también explica parte de la aprobación que estamos viendo con López Obrador. O sea, mucha gente se le pasa de largo y no son solo los programas sociales que han permitido mitigar algunas de estas desigualdades, sino también en estos términos del trabajo, el salario y demás. Los últimos sexenios no había política, la Secretaría del Trabajo era ahí un ente, era un florero completamente. Ahorita, a pesar de sus problemas o los obstáculos que ha tenido, pues ya vemos una Secretaría del Trabajo más activa, que realmente pues está viendo algunos temas, el asunto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que también fue muy poco mencionado, creo que también ha sido un logro importante, y pues hay otros pendientes, ¿no? Este asunto de las universidades del bienestar, todavía no se ha podido echar a andar, tiene muchos pendientes, y creo que sí hay muchos cabos sueltos todavía o cuentas por entregar, pero digamos en esta parte macroeconómica yo no le pondría, yo ni siquiera he escuchado críticas de la derecha en este asunto. O sea, ahora sí que les ha callado la boca en este aspecto, y el tengan para que aprendan va un poco por ahí, ¿no? Es como el desquite y el disfrute de López Obrador, restregándoles ahí esos números macroeconómicos. Ya el tema de las remesas y eso, pues ya es otro tema, ¿no? Y al final en los hechos, o sea, la gente lo ve, o sea, es decir, cuando López Obrador dice esto de la hambruna, o sea, digo, seguramente hay hambre en algunas zonas, pero no la hambruna que se esperaba, o no estas, ¿no? Que asaltaran tiendas, etc., o sea, que se volviera esta parte de la pandemia violenta, bueno, pues no lo es decir, ahí están los hechos, ¿no? A mí no me gusta esa frase de hechos, no palabras, ¿no? Pero en efecto, ahí están los hechos, ¿no? Digo, no sé de dónde sacó eso, bueno, sí, pero no o sea, pero al final creo que la gente, y también pues por eso, en efecto, 60%, porque lo está viendo en el bolsillo, o sea, lo ve. ¿De dónde sacó qué palabra? No, no palabras. Sí, ay, no, si nos tienen pésimos recuerdos en la política. No era de Echeverría ese. Sí, algo así suena, ¿no? Suena muy al dato de no. Pero bueno, al final sí, el hecho es que sí, o sea, no hay esta hambre que se esperaba, ¿no? O esta violencia por el hambre que se esperaba, o sea, al final eso uno dice, mira, en un resultado económico, pues esa es la mejor prueba, ¿no? Y sin deuda, eso es lo impresionante, o sea, el tema de la deuda a mí sí me parece increíble que después de una pandemia no se haya endeudado el país, porque lo que normalmente hacían antes, pues era, nos endeudamos y pues ahí le aventamos la bolita al que sigue y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Y ahorita Manuel, no. Manuel, eso era justo lo que le recuerdan al inicio de la pandemia, que por qué no apoyaba a la micro y a los grandes empresarios que son los que sostienen, y entonces que se pidiera prestado para echar a andar, y él dijo, no voy a solicitar dinero prestado, vamos a hacer otros cambios y vamos a salir adelante. Ahora, esto que dices, Manuel, de toda la parte macroeconómica,
en la Cámara de Diputados, durante los 2 primeros años, yo recuerdo que no hubo, la oposición nunca hizo críticas justamente en estos temas, ¿no? Porque era lo que le estaban apostando, sí, la salida impresionante de las inversiones, ¿no? Y la devaluación. Nunca en la Cámara de Diputados la oposición le cuestionó esta parte e incluso hubo quien se lo celebró. No recuerdo ahorita los nombres, pero sí recuerdo que hubo de oposición que decían que bueno, o sea, tenemos que reconocer esa parte. Ahora, hay algo que también ahorita que mencionabas, Manuel, de la parte laboral, el outsourcing. O sea, esa parte del outsourcing, creo que esa reforma ha sido de gran beneficio ahí sí para la clase media. ¿Qué es lo que dicen de Andrés Manuel? Andrés Manuel se ha dedicado a atacar a la clase media, ¿no? Porque a final de cuentas es a los que les toca, pero la clase media fue, y la media y la baja, fueron de los más beneficiados con esto del outsourcing, incluso entre los propios reporteros, ¿no? Estaba viendo Reforma cuántos reporteros tenía por medio del outsourcing, ¿no? Y que hoy ya los están empezando a llamar para que vayan a firmar contrato, ¿no? Porque antes no les ha de haber caído muy bien a los directivos del Reforma. No les cayó nada bien, por supuesto que no, pero el propio gobierno federal, ¿cuántas outsourcing no tiene, no? El limpieza, todo el área de limpieza generalmente estaba en outsourcing, ¿no? Y esa gente, obviamente, toda esa gente va a estar a favor de López Obrador porque me estás dando una seguridad laboral, me estás dando para el futuro, mis aportaciones, seguro social, etcétera. Aunque se hable pestes del seguro social, finalmente tengo algo, ¿no? Entonces, eso también, a eso obedece esta 60% que tiene de simpatía de la población, Andrés Manuel. O sea, lo que pasa es que no son cosas, digamos que quienes no se ven afectados o beneficiados en esa parte, no hablan de ello, evidentemente, ¿no? O sea, podemos nosotros que no nos vemos afectados de los grandes contribuyentes, sí podemos decir, ay, qué bueno que lo está haciendo Andrés Manuel, de que los grandes contribuyentes ya les estén cobrando, que no les estén condonando, todo eso. Ese es un súper logro. Ese y a mí claro. O sea, que a mí no me digan que no. Ahora, habló también de 1 billón de ahorros, 1 billón de pesos de ahorro en lo que va de la administración. Y que 1.400.000, sí, es una cifra tremenda. Y que con eso justamente es con lo que se ha podido ampliar los programas sociales, porque Jóvenes Construyendo un Futuro creo que tenía 100,000 en el último presupuesto que a mí me tocó estar en Cámara. O sea, es un mundo de dinero, sale de ahí, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a final de cuentas. Sí. Ya. Sí. La verdad es que hay un tema ya, porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Pues sí, ya creo que mejor ya vamos. Oye, sí, me gustaría nada más, aunque sea, digo, aquí tenemos a Jesús y renunció Julio Scherer Ibarra ahí como consejero jurídico, y aunque Jesús diga, no, pues como Fox, y yo, ¿por qué? Bueno, pues digo, un comentario, una valoración de ustedes brevemente, Jesús, Manuel, Alejandro, y si quieres iniciamos contigo, Jesús. Pues yo creo que le tocó justamente hacer las iniciativas de esto, de lo que volvemos a hablar, de sentar las bases. Yo no sé si lo corrieron, si él renunció, si estaba harto de las grillas. Recordemos que Julio Scherer pues es un abogado. No sé por qué, lo que sí sé. Tenemos ahí lo que escribieron en Proceso, si lo puedes poner ahí, Leonardo, porque pues el texto de Proceso pues también juega, ¿va? ¿De qué? ¿De la renuncia? Sí, de la renuncia, que dice: Julio Scherer Ibarra deja la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Este sería uno de los principales cambios del equipo más cercano del presidente, acordado en buenos términos desde el inicio del proyecto del mandatario y refrendado esta tarde luego de una larga reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, más lo que incluye el texto, que pues no, se ve que ahí
pues pareciera que pues Julio Scherer Ibarra pues no está muerto, nada más se fue de parranda, tengo esa impresión, ya veremos. Por eso te preguntaba, Jesús, pero pues veo que tú no te contaron ahí. No, pues habría que preguntarle a quien hizo la nota, porque si se fijan está por la redacción. Habría que preguntarle a quien hizo la nota. Yo no estoy en la dirección, gracias a Dios, ¿no? No formo parte de la dirección de proceso. Entonces, no sé con quién hablaron, no sé si hablaron con el propio Julio. Lo que yo estoy viendo desde afuera es que no sé cuál fue el motivo. Lo que sí veo es que a él ya hizo lo que tenía que hacer. O sea, yo regreso a mi punto de la elaboración de las iniciativas para cambiar un régimen. Eso le tocó a Julio, esas reformas. Eso les tocó a la Consejería Jurídica, ¿no? A él le tocó hacer puentes, por ejemplo, lo que hablábamos del poder judicial. No me meto, pero evidentemente necesita un puente con cada uno de los poderes. A él le tocó hacer todo eso. Ya pasó lo de Saldívar. Yo creo que él ya hizo su chamba. Ahora, yo tengo una gran duda de si dentro de las grillas, porque es algo que no se tocó aquí, pero ya es el punto para la carrera presidencial 2024. Yo no sé si a lo mejor también el propio Julio dijo, yo no juego con ninguno porque estoy hasta el gorro, yo no le sé a esto, o ya no quiero, o no aguanto, o juego desde otro lugar. Pero creo que sí. Julio Scherer Ibarra forma parte del Consejo de Administración, ¿verdad? Del proceso. No. Julio Scherer renunció, tuvo que renunciar, formaba parte cuando fallece don Julio, la familia Scherer decide que él entre al Consejo de Administración, que el Consejo de Administración no puede ver lo editorial, únicamente ve lo administrativo, ¿ok? Y la otra parte es que cuando es nombrado, él renuncia una semana antes o días antes de que sea nombrado en la Consejería Jurídica. En la Consejería Jurídica, porque si no sería un conflicto de interés. Entonces, y ahí es donde entra María Scherer. La familia decide que sea María quien lo sustituya y quien represente a la familia. Y ahora posiblemente se reincorpore. Habría que verlo con ellos. Yo a esos niveles no estoy informada. Digo, uno quiere nada más indagar ahí. No estoy informada. Caballeros. Pero bueno, pero también se anda rumorando, ¿no? De que, bueno, o sea, se dicen cosas, ¿no? De que broncas al interior del gabinete. La otra es que, bueno, pues ya prácticamente va a venir Adán Augusto, como esta parte, ¿no? De más de gobernación. Entonces ya Julio ya no tiene ya no va a tener tanta operatividad, porque, bueno, pues prácticamente la hacía también de esto, ¿no? De una suerte de secretario de gobernación, ¿no? Se sentaba operador político. Operador político, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, pues no sé si a lo mejor ahora con Adán Augusto se vaya a dar ese cambio. Están diciendo que también está renunciando porque dentro de un año van a cambiar a los ministros y el López Obrador quiere que sea ministro de la Corte. O sea, se están diciendo creo que muchísimas cosas. Yo creo que al final esperemos, ¿no? A mí estas noticias siempre prefiero yo verlas a la distancia, porque siempre como a bote pronto vienen todas las combinaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esperar. Yo creo que al final, pues, le ayudó en efecto mucho a López Obrador en la cuestión de negociaciones, pero yo creo que ahora con esta segunda mitad de sexenio, el propio López Obrador pues lo está reflejando, nos está mostrando que se está rodeando del Tabasco Power y bueno, pues también ahí veamos, o sea, vamos a ver qué tanto este Tabasco Power le ayuda, ¿no? A AMLO en esta segunda parte de gobierno y ver también pues qué va a pasar con Scherer, porque de verdad ahorita creo que me parece que son solamente puros rumores, ¿no? Y habría que esperar un poco más, ¿no? Sí, yo también coincido, o sea, yo soy muy cauto con este asunto, la realidad es que no sabemos, esa es la realidad, y hay que partir de ese punto, ¿no? Ya todo lo demás son una serie de especulaciones que como podría ser una cosa, podría ser la otra, son especulaciones chimoltrufias que abundan en los medios de comunicación,
Yo de hecho hasta soy cauto con lo de la renuncia de Scherer. Yo sé que ya varios medios dicen que fuentes de Palacio Nacional ya la confirmaron y demás. Yo hasta que no vea confirmación oficial, hoy ahí andaba Julio Scherer en el informe. Entonces, que si va para dedicarse a sus negocios, todo esto, que si va para ministro de la Corte y demás. Yo creo que algunas podrían tener algún sustento. Yo no creo que vaya a dejar todo votado. Yo más bien creo que se viene una maniobra política con este cambio, ¿no? O sea, López Obrador dejó muy claro que esta segunda mitad del sexenio, el gabinete va a ser prácticamente otro. Ya vimos cambio en la Secretaría de Hacienda y la salida de Arturo Herrera, pues obedeció a una maniobra política para mandarlo al Banco de México. Entonces, a mí me huele que va por ahí, pero realmente pues sería especulación, no tenemos elementos suficientes para saber por dónde va la bala, ¿no? Entonces, pues hay que esperar. Sí, yo creo que está viendo se está rodeando de los morenistas legítimos y está haciendo a un lado a los neomorenistas. Y esos morenistas legítimos son los que van a empezar a operar, creo yo. Pero también es una especulación, como dice Manuel, ¿no? También dicen que se va a Julio, pero se queda de asesor. Lo mismo dijeron de Romo. Romo estuvo ahí 1 hora en Palacio. O sea, muchas cosas se movieron ayer que no tenemos la información. La especulación están metiendo a muchos soldados, ¿eh? Sí, está en todo lado la especulación. Los compañeros que cubren relaciones exteriores insisten que les manden la foto de Marcelo Ebrard porque dicen que no entró al informe y que esto es que son señales preocupantes y que no está tan visible como otras veces y que estaba Claudio Sheinbaum más adelante junto a la altura del secretario de Defensa y la esposa del presidente y que a Marcelo lo mandaron atrás. O sea, de eso sabemos muy bien los periodistas que es el pan de todos los días y seguramente va a ocupar mucho espacio en la discusión. Y al final del día coincido con ustedes, pues con López Obrador, pues es muy difícil saber qué es lo que ocurre realmente ahí, porque quien tiene los hilos completamente en la mano en la administración pública y sobre todo de sus colaboradores es el presidente, como muy pocos presidentes en los últimos tiempos. Desde Carlos Salinas no había alguien que tuviera así el control de su gabinete y de la política en el país, e inclusive al propio Salinas se le salió de control. No necesariamente por la aparición pública del EZ, como algunos dicen, sino por otras cosas. A Marcelo sí lo han relegado ya en varios eventos, ahí a la segunda fila y demás, no sería la primera vez, pero al mismo tiempo, pues en esta semana se deshizo en elogios a Marcelo en la conferencia matutina, dijo, es que ¿qué haríamos sin Marcelo? En toda la parte internacional, o sea, como dándole también su lugar, entonces pues y además es muy hábil, y a López Obrador le gusta mandar fintas y señuelos para destantear ahí a la gente, y lo disfruta además. Pues yo me quedo con el comentario de Aquaman que dice, yo me quedé esperando que anunciara el reemplazo de la titular de Notimex y que ahora sí trabajarían ahí en favor de los ciudadanos y nada. Ese sí es otro tache espantoso, o sea, una vergüenza lo de Notimex. Una vergüenza, ¿no? De veras. Pues bueno, pues con esto es que estamos cerrando y mejor cerrar con temas verdaderamente importantes como el de Elena Gá, que dice su panza está bonita, lo que la compañera quiso decir es su vientre está bonito, eso es lo que la compañera quiso decir. Pues, gracias Alberto, porque me ha llovido y Pat MC, me acordé que Pat MC ya se me había olvidado que me dijo panzón. Bueno, pero Pat MC ahora dice, por Dios, Nájar, si ya estoy hecho un Adonis el hombre. Pues más le vale a Pat MC. Y bueno, y tú también, cabrón, sí. ¿Yo qué? Pues hay alguien que dice, acá sí, pero bueno, somos chairos y panzones, ¿y qué? ¡Ah, su mecha! Pues ahí está. Y pelones, mira, te estoy viendo que se te está cayendo el cabello, Ernesto. Ay, ni me digas. Ya, cortemos ya el programa, esto es dramático, sí. 4 años. Yo me solidarizo con eso de las panzas, porque yo también ando... los efectos de la pandemia, digamos. Está bien, solidarízate con los panzones, sí, porque habrá panzones, yo no es mi caso, no vayas a creer. No, pues mi querida Jesús Cervantes, Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán,
como siempre, un gustazo, y vaya que disfrutamos la mesa, y parece ser que la audiencia también, porque se la han pasado también entre las carcajadas y demás. Bueno, pues gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos. Abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, suerte. Chao, Hasta chao. pronto, chao.